Vamos a leer hasta el 8. Esta predicación está basado en Hechos 8 del 5 al 23, pero solamente vamos a leer hasta el verso 8, del 4 al 8. ¿Okay? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Señor, te damos gracias, te agradecemos este tiempo que nos permites de venir en este día a adorar tu nombre, a bendecirte, y también a poder adorarte por medio de la música, la alabanza, cántico, Señor, pero también escuchar tu palabra. Así es que abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos toque en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Uno de los objetivos del enemigo, diablo, del mundo, vieja naturaleza, es hacernos sentir que nosotros no valemos, que nosotros no tenemos nada, que estamos perdiendo el tiempo y tantas otras cosas más. El mundo se empeña porque lógicamente nunca a muchos de ellos, la mayoría en este tiempo, no le darán la gloria al Señor, sino que, como dice el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Así, ensimismados en sus propias concupiscencias, pues solamente buscan hacer el mal. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta quiénes somos para poder uh, hacer la diferencia o ver la diferencia y enfocarnos en nuestro corazón con respecto a lo que nosotros somos. Nosotros estamos leyendo un acontecimiento importante que es la predicación del Evangelio en sus inicios. Y el protagonista principal aquí es Felipe, un discípulo del Señor, ¿verdad? Pero que sabe perfectamente quién es y qué es. Es por eso que nosotros tenemos que analizar este punto para entender lo que nosotros somos. Y no con otro afán, sino con el afán de enfocarnos correctamente y que cuando el enemigo o los enemigos nuestros vengan a querernos disminuir, pues nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos recuerde lo que nosotros somos. Porque no nos puede recordar el Espíritu Santo lo que no hemos oído, hermanos. Lo que no hemos leído en su palabra. ¿Sí me explico? Es por eso que dice la Escritura, ¿quién les llevará el mensaje y cómo oirán de tus hechos si no hay nadie que les anuncie? Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda y nos habla cuando nosotros hemos leído o hemos escuchado la palabra del Señor y entonces nos recuerda lo que nosotros somos. Ah, y para aplicar esta introducción, quiero platicarles una situación que a mí me pasaba cuando estaba en el seminario. Cuando estaba en el seminario bíblico, yo tenía ya 4 hijos, ¿verdad? Trabajaba para poder salir adelante, era pastor y estudiaba en el seminario. El seminario era una universidad, todo lo que se le exige a un universitario se me exigía a mí, ¿verdad? Pero también se me exigía como padre y líder de familia, ¿ok? Y aparte se me exigía como líder de una iglesia. Así que mi vida era totalmente caótica, no caótica porque todo tenía orden, pero era muy
se puede decir, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y con mucha programación de mi tiempo. Ocupado en extremo, ocupado en extremo. Y, y íbamos y veníamos y estábamos, ¿verdad? Pero había algo que, que yo siempre le pedía al Señor cuando iba a hacer un examen en el seminario. Señor, ayúdame a recordar. No ayúdame a que me salga bien el examen, no. Ayúdame a recordar lo que ya leí, lo que ya investigué, lo que ya estudié. ¿Por qué? Porque a veces solamente no tenía el tiempo para leer concienzudamente las cosas, poder aprendérmelas de memoria, porque había que hablar de fechas, había que hablar de acontecimientos específicos, nombres, ¿verdad? Y a veces eso necesita uno tener una concentración muy exacta para poder aprenderla, cuando menos en mi persona, ¿no? Hay otros que, que leen y tienen menos problemas. Yo soy muy bueno para los números, pero muy malo para aprenderme las cosas de memoria. A mí Dios me tiene que ayudar para aprenderme las cosas de memoria. Lo que tiene que ver con letras. ¿Sí? Si yo sé la Biblia porque Dios me ayuda, pero no soy bueno para eso. Yo soy bueno para las matemáticas. Yo agarro un libro del que sea y veo el álgebra, la aritmética, las matemáticas, y yo las entiendo. Al verlas las entiendo. No necesito ni siquiera estudiarlas. Yo debí ser, ¿verdad? Si no fuera pastor, que prefiero ser pastor, yo debí ser físico matemático. Entonces, sin embargo, la lectura, las letras, yo batallo mucho. Sin embargo, Dios me ayuda. Y sencillamente con la lectura que tenía y con lo que yo investigaba, era suficiente para salir excelente. Habíamos dos de mi salón, habíamos dos que siempre estábamos peleando por el primer lugar y el segundo lugar. El hermano Luis Demetrio, que ahorita es nuestro superintendente nacional, y un servidor. ¿Okay? Siempre él tenía en el cuadro de honor, o estaba él o estaba yo. Así es que, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, cuando nosotros sabemos lo que somos y entendemos a quién servimos, entonces sabemos que dependemos de Dios y sabemos para qué estamos hechos. ¿Sí? A Felipe le sucedió lo mismo, pero Felipe sencillamente hacía su trabajo, hacía lo que en su corazón estaba ya puesto, lo que era la predicación de la palabra y lo que era el reino de Dios. Por lo tanto, dice que Felipe llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo primero que quiero decirte, hermano, es que fuimos hechos para bendecir. Dios quiere, y su palabra lo explica correctamente, para que nosotros entendamos que fuimos llamados y hemos venido a Jesucristo para bendecir a las personas. Cuando nosotros vemos esto y entendemos esto, entonces empezamos a aceptar a los demás. Ya el círculo
exclusivo que se tenía, o el círculo que nos gusta, en el cual nos gustaba estar, empieza a crecer, porque entendemos que la bendición a la cual Dios nos está llamando y que debemos de esparcir es precisamente la forma en que nosotros debemos aceptar a los demás. Cuando yo acepto a los demás, significa que estoy dispuesto a ser de bendición. Ahora, la sabiduría de Dios va a venir a nosotros, nos va a enseñar, nos va a decir cómo debemos de tratar, cómo debemos de bendecir a las personas. No es de una sola forma, es de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que tener nuestro espíritu abierto al Espíritu Santo para que nos dirija cómo debemos bendecir a las personas. Por ejemplo, a veces nosotros nos equivocamos cuando queremos bendecir a nuestros hijos y los convertimos, o mejor dicho, nos derramamos tanto en ellos que nos volvemos alcahuetes y nuestra bendición no se convierte en la bendición que es buena para ellos, sino al contrario, se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque ellos no aprenden. Ellos en nosotros, en nuestra responsabilidad como padres, tenemos que enseñarles que las cosas cuestan, que hay que esforzarse, que hay que ser disciplinados, que hay que ser honestos, que hay que ser colaborativos, ser parte de un equipo, que yo no puedo andar en la vida rechazando a los demás y yéndome solamente a un lugar donde yo me sienta contento o a gusto, sino que debo entender que los demás son parte de la vida y que debo aprender a vivirla. Y eso es lo que tenemos que enseñar nosotros los padres, ¿sí? Pero hay veces que nosotros nos equivocamos y sucede lo mismo en las cosas espirituales. A veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer en la persona y creemos que facilitándole o ayudándole de algo diferente, en forma diferente, creemos que vamos a bendecir a la persona, pero no. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, al Espíritu Santo, para bendecir a las personas. Hay veces que Dios nos va a decir y va a poner en nuestro corazón, dale algo, ¿sí? Pero muchas veces lo que la gente necesita no es precisamente dinero. Porque aquellos que nos dedicamos a trabajar mucho, nos conformamos con traer el dinero a la casa y se nos olvidó que había que abrazar a los hijos, al cónyuge. ¿Me estoy explicando? Entonces, no, muchas veces lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros creemos que va a ser de bendición realmente lo es. Porque hay veces que se necesita esa situación del abrazo, y no se trata de, como siempre he dicho, de exigirlo, se trata de darlo. Se trata de entender que soy yo la bendición. No de que aquel fulano es la bendición, no. O aquella sultana es la bendición, no. Sino soy yo la bendición. Entonces Dios nos ha llamado para bendecir. Felipe empezó a hacer la labor sencilla, correcta, y se dio cuenta que empezó a bendecir a las personas de tal forma que al final dice que aquella que estaba, así que había gran gozo en aquella ciudad. Oiga, era relevante. No está hablando de la colonia, ¿sí? No está hablando de los vecinos. Está hablando de una ciudad, y aunque las ciudades en aquel tiempo eran más pequeñas que las de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos metrópolis, tenemos grandes ciudades, aún así, pues para una persona ser de bendición, pues era de grande popularidad y la gente lo veía así. ¿Cómo puede ser de gran bendición? Sencillamente, como dijo alguien por ahí, no peleándote con los demás. Sencillamente, podemos empezar por ahí. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que Dios
nos trajo y nos ha puesto para ser de bendición. Lo segundo que sucedió con Felipe es que aprendió a tener comunión con la gente. Felipe permitió que el Espíritu Santo tocara su corazón y pudiera entender lo que Cristo entendió en la cruz, que algunas veces lo he explicado y lo he dicho, que aunque a Cristo lo crucificaron y muchos de ellos lo maldijeron y otros tantos lo maltrataron, a pesar de todo eso, pudo entender que aquella gente no sabía lo que hacía. Hay veces que a nosotros nos pasa algo y nos encendemos rápido, a veces tomamos rápidamente un tipo de agresión o de violencia sin darnos cuenta realmente lo que está sucediendo y pasando. Así es que, hermanos, Felipe en ese momento tuvo la capacidad para tener comunión con él. Hay personas que son tan rebeldes y tan malvadas o ignorantes, o no sé cómo llamarles, que pareciera que no merecen que nosotros los aceptemos. Pareciera que vale más hay que del ejército. Del ejército me veo más bonito. Pero la verdad es de que cuando el Espíritu Santo y nosotros entendemos quiénes somos, personas de bendición, entonces entendemos o empezamos a aprender a tener comunión con los demás, aunque aparentemente no lo merezcan. Porque tener comunión con los demás no significa que yo me voy a poner de pechito para que los demás me perjudiquen y me dañen. Sencillamente debo permitir que aquella persona se acerque. ¿Sí? No alejarme yo. Si yo como persona o como hijo de Dios me acerco a alguien y la persona que ella se aleja es algo diferente. A que una persona se acerque y yo me aleje es algo diferente. ¿Por qué? Porque tengo que abrirme a tratar de ser de bendición para la persona. Le voy a poner un ejemplo. Aquí vienen muchas personas a pedir ayuda. ¿Sí? Y Dios nos ha ayudado a ir aprendiendo cómo podemos ayudarlos. Porque el que necesita ayuda espiritual, pues rápidamente recibe ayuda espiritual y se nota en la persona. ¿Sí? Pero hay personas que se acercan aquí para ver cómo sacan dinero. ¿Sí? Entonces, vienen y matan a la mamá, al papá, a los hijos, a la suegra, al suegro, a la esposa, ¿verdad? Y increíble que a veces vienen los mismos y no se acuerdan que vinieron, pero ya traen otra historia. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta de ese tipo de cosas, o yo voy y me lo encuentro en otro lado, ¿verdad? Yo voy y me lo encuentro en otro lado pidiendo. Entonces, ese tipo de personas es lo que dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará, no precisamente por la maldad, sino por el tipo de engaño que tratan de hacer. Y entonces, uno tiene que aprender cómo bendecir a la persona. ¿Yo me estoy explicando? Entonces, no rechazarla, sino aprender a bendecir a la persona. Entonces, lo primero que Dios nos enseñó es precisamente de no darle el dinero, sino lo que ellos necesitan realmente. Porque mucha gente solamente venía por eso. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir más allá y poder ver lo que hay detrás de la persona.
Y muchos se molestan con nosotros porque no caemos en el juego, muchos se molestan con nosotros porque no nos sacan nada, ¿verdad? Tanto así que algunos hasta se han despotricado, ¿verdad? ¿Cómo eres de malvado? Pues ¿qué haces con las ofrendas? Me dicen. O sea, es increíble cómo la mentalidad de la gente es totalmente complicada, pero eso no me debe impedir a mí para buscar bendecir. ¿Sí me estoy explicando? Porque mucha gente, por deshacerse de la persona, agarra, ten, pero vete. Y lo que está haciendo es un daño, porque no ocupa eso. Prácticamente no lo estás bendiciendo, te estás librando, estás rechazando, lo estás discriminando. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender que la comunión es importante en la gente para que ellos puedan conocer el Evangelio. Porque el primer objetivo de nosotros, aparte de ser de bendición, es que la gente conozca el Evangelio de Jesucristo. Porque si lo ayudamos por ayudar, entonces ya no tiene sentido. Es lo que mucha gente no entiende, por ejemplo, lo que dice la Escritura cuando dice, si te obligan a llevarle una milla, llévala dos. Mucha gente no sabe de qué se trata, pero en ese tiempo había una ley que los romanos podían obligar a los samaritanos o a los judíos a que les ayudaran con las pertenencias que traían para cargarles una milla. ¿Okay? Así que si iba un romano y traía cosas, le decía, ay tú, ven para acá, cárgame esto. Y tenía toda la autoridad de la ley. Y el otro tenía que cargarlo. ¿Sí? Entonces, y uno dice, bueno, pues ya cargué lo que la ley dice, ¿no? Pues para qué otra milla. Porque la otra milla, hermanos, es la manifestación de la aceptación de la comunión de un hijo de Dios con aquel que le está obligando a cumplir la ley. Y cuando el romano se daba cuenta de que llegaba la milla y aquella persona seguía, no lo podía creer y tenía que preguntar. Oye, ya pasó la milla. Y allí era el momento en que el cristiano o el hijo de Dios o el pueblo de Dios podía hablarle de su religión o o en este caso de Jesucristo con libertad. Entonces, ¿por qué dice Jesús eso? Porque precisamente lo primordial, aparte de ser de bendición, lo que debe buscar es que el Evangelio de Cristo llegue a las personas. Felipe era un hombre que entendía este punto. Es por eso que dice la Escritura que los enfermos sanaban. ¿Sabías que Dios te ha llamado para traer salud? Y aquí está hablando de milagros muy fuertes, ¿verdad? Porque dice que muchos tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Uno de los impedimentos terribles que el ser humano tiene es el dominio del enemigo por medio de espíritus y por medio de enfermedades. Y como nosotros hemos sido llamados para ser de bendición, tenemos lo que Dios nos ha dado para que las personas sean sanadas. La sanidad, hermanos, no solamente es física, sino que podemos ver que es espiritual,
Y ahora podemos nosotros entender que en lo espiritual está lo emocional, está lo psicológico, porque el alma, ¿verdad? Es el ente de la persona y tiene que ver el alma tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo psicológico. Entonces, hermanos, hoy nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado para ser de bendición, pero para usarte a ti también. Felipe no era Jesús, Felipe era un discípulo de Jesús. Por lo tanto, se podría decir, con la mentalidad que a veces tenemos ahora nosotros, de que pues tenía que traer a Jesús para que viniera y orara por las personas, pero no, Él tomó su lugar, que Dios nos invita en esta mañana a tomar nuestro lugar. Porque lo que la gente necesita es salud emocional, salud mental, salud espiritual y salud física también. Y tú y yo tenemos la oportunidad de poder ser partícipe de esa bendición. Tu oración es poderosa, hermano. Tu participación en un consejo es poderoso. Pero tienes que entender que no se trata de lo que tú has aprendido de psicología. No se trata de lo que tú has aprendido de la experiencia de la vida. Se trata de lo que Dios quiere hacer en la persona. Y ahí está el punto que a veces nosotros nos equivocamos. Es por eso que podemos ver que a veces Dios vemos que responde y a veces que vemos que no responde. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer. Cuando entendemos eso, Dios responde siempre. Cuando entendemos que muchas veces Dios no a todo le dice sí, sino que hay veces que dice que no. No todas las cosas ah, están para cumplir nuestros caprichos, sino hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces vemos que Dios respalda poderosamente. Como les he platicado, en el pasado, cuando incursionaba en la obra de Dios, que usted tiene que empezar así, ¿verdad? Porque inicia uno con temores, inicia uno con preguntas, inicia uno exponiéndose, ¿verdad? Porque cree que uno es el que va a quedar mal, ¿sí? A veces yo llegaba a un lugar donde había que orar por una persona y lo primero que pensaba es, ¿se me va a morir? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno ve el aspecto de la persona y dice, hasta uno solo dice, ¿qué es lo que se me va a andar que va a andar sanando esta persona? ¿Ok? Entonces, sin embargo, cuando uno le pregunta a Dios, ¿qué es lo que quieres hacer, Señor? Cuando uno está totalmente convencido de lo que Dios quiere hacer, entonces las cosas cambian. Ya le platiqué una vez, una niña nació, fuimos nosotros a orar por ella, darle gracias a Dios por su nacimiento y cuando la veo el Señor me dice, me la voy a llevar. Y es un gran compromiso eso, porque tienes que pedirle sabiduría a Dios para poder transmitir esa bendición o esa situación. Porque todos traemos una línea, hermanos, una línea de vida. Dios a esa niña le dio un año de vida, porque sus papás tenían que entender
esa situación. ¿Sí? Cuando ellos estuvieron listos y dijeron, pastor, ya no queremos luchar más, queremos aceptar la voluntad de Dios. Si Dios quiere sanárnosla, que nos la sane. Pero si Dios se la quiere llevar, que se la lleve. Cuando ellos aprendieron a aceptar la voluntad de Dios, entonces Dios obró. ¿Sí? Pero también a veces uno porque le da pena la situación, porque dice, Señor, estoy expuesto en esto, voy a quedar mal, ¿verdad? Pero no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer. Entonces hay que pedirle sabiduría al Señor para saber sobrellevar esa situación hasta que se cumpla la voluntad del Señor. Pero lo más importante de todo esto es de que Dios te ha puesto para que tú seas de bendición. También obedeciendo a la palabra, dice que vamos a poner las manos a los enfermos y van a sanar. Obedeciendo a la palabra, dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Dice la palabra y sigue diciendo que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en la cruz. Y entonces, basado en todo eso, yo debo buscar ser de bendición para la persona a la cual nosotros tenemos enfrente. A veces a mí me dicen, pastor, yo lo veo como que no le pone mucho interés. No, no, hermano, no, hermana. Es que todo va a estar bien. ¿Sí? Todo va a estar bien. El Señor me confirmó que todo va a estar bien. Entonces, no se trata de falta de interés. Se trata de entendimiento de las cosas. Felipe sabía lo que Dios quería hacer allí. Por lo tanto, él empezó a orar por los enfermos, a orar por los endemoniados, y Dios lo empezó a respaldar, de tal forma que llevó liberación a esa ciudad, pero también no se quedó atrás y él compartió el Evangelio de Jesucristo. Porque si usted lee el capítulo 5 de este pasaje, dice que él predicaba a Cristo, les predicó a Cristo. Y cuando les predicó a Cristo, entonces las demás cosas empezaron a suceder. Mucha gente quiere ver los milagros antes de venir a Dios. Mucha gente quiere los beneficios de Dios antes de venir a Cristo. Y las promesas de Dios no son para los que están fuera de Cristo, son para los que están adentro de Cristo. Las promesas de su palabra son para sus hijos. Pero mucha gente está confundida y piensa que porque somos todos criaturas de Dios, ya por eso somos hijos. Pero no, dice claramente Juan 1:12 que para poder llegar a ser hijo de Dios, necesito creer en Jesucristo primeramente, no creer en cualquier santo ni en creer en cualquier Dios, sino en Jesucristo. Y cuando yo crea en Él y lo acepte como Salvador, lo acepte en mi vida como mi Salvador personal, entonces dice que tengo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Y me explica el versículo 13 y me dice, no nacido por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, es importantísimo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en las personas para hacer de bendición es decirles que Dios les ama, decirles que el tipo de vida o circunstancia, situación lo están pasando por causa del enemigo y del diablo, y que es necesario venir a Jesucristo para poder obtener sus promesas, poder obtener su bendición, poder llegar a ser hijo de Dios. Y entonces sí, orar por la persona.
Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando alguien trae a una persona necesitada, lo primero que se busca o lo que yo busco es que tenga un encuentro con Cristo, que entienda ese proceso, que comprenda que se necesita Cristo en el corazón. A lo mejor no lo entiende en plenitud porque uno tiene que ir experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas en el transcurso del tiempo. Pero en ese momento ella o él es limpiado totalmente, ella o él es tocado por Dios para que pueda tomar buenas decisiones. Y por eso, hermanos, Dios nos puso como bendición para que sigamos el proceso, que no abandonemos, que no dejemos a la persona que hemos sido de bendición. Felipe se quedó allí, hermano, para seguir bendiciendo a las personas, para seguir ayudando a las personas. Hay una historia aquí del verso 14 hasta el 23. Que la vamos a leer o se la platico mejor. Pedro y Juan fueron a Samaria y encontraron que habían recibido la palabra de Dios. Pero había un problema, que no habían recibido el Espíritu Santo. Para la iglesia primitiva, como para nosotros los que pertenecemos a la iglesia de Dios, que somos pentecostales, es muy importante la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. Es por eso que Pedro y Juan, cuando vinieron a ese lugar y se dieron cuenta que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, dice que les imponen las manos y entonces ellos son bautizados con el Espíritu Santo, que aquí dice recibieron el Espíritu Santo. Pero no es otra cosa sino el bautismo. Dice el verso 18, por favor ponlo exacto. Cuando vio Simón pero antes de ir a Simón, quiero platicar sobre él para que sepa quién es. Dice el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este Simón dice que era practicante de la magia. Por eso nosotros no aceptamos que, que después de venir a Cristo sigamos con esas prácticas. Este era un hombre que se dedicaba a eso.
perdón, que era practicante de la magia. Pero como que había él decidido, como hoy en día hay en muchos lugares, personas que practican la magia y dicen que es de Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo los conocemos ahora? Pues algunos practican con las cartas, otros lo practican con los horóscopos. ¿Qué más? Ayúdenme. Adivinación, las famosas limpias. ¿Sí? ¿Eh? ¿Perdón? Caracoles, o a veces hasta con el café. Algunos se atreven a predecir con el café. La palma de las manos, ¿verdad? Y a veces vemos en el Facebook ahí, si en tu mano se refleja una M, es que eres así y así y así. No sé si usted lo ha visto. Lo peor es que lo creemos. ¿Sí? Entonces en nuestro tiempo también hay gente que ha practicado la magia, que con sus artes mágicas hacen ciertas cosas, ¿verdad? Nos dicen ciertas cosas de nuestra vida y ya con eso nos doblegan y ya creemos que es divino. No, hermanos, el diablo también imita. No puede hacer lo que Dios hace, pero imita. Es por eso que detrás de muchos ídolos hay demonios y hacen cosas sobrenaturales, porque están imitando a Dios como lo hacía este hombre, Simón. Dice que con sus artes mágicas, dice que engañaba a la gente y le decía, este es el poder de Dios. Pero cuando Felipe llegó y predicó el evangelio, llegó como la bendición a esa ciudad y entonces la obra de Dios es diferente. Porque la obra de Dios es para bendición, hermanos. Mucha gente, por no decir toda la gente, va a las artes mágicas con el propósito de perjudicar y dañar a los demás. Hacer amarres, los famosos amarres que se le llaman, ¿verdad? No es otra cosa sino perjudicar a los demás. Claro que la persona sale con la suya, pero está perjudicando a los demás. Pero la diferencia de la obra de Cristo en la persona es que es de bendición. Tanta la bendición que al final del versículo 13 dice, y viendo las señales, o sea, Simón, y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ni él solo lo creía, ni él lo creía. Porque lo que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, porque la bendición que como hijos de Dios emanamos va mucho más allá que un simple conceder de un capricho, un simple conceder de una petición. Dios, cuando le permitimos entrar en nuestro corazón, penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Lo primero que hace es que nos lava, nos limpia y nos libera de todo aquello que nos ocasionaba la destrucción en nuestra vida. Pero que ahora nosotros podemos tomarlo como una bendición cuando nos sentimos liberados. Todas las personas lo sienten, hermano. Todas las personas, en menor o en mayor magnitud, pero lo sienten. Ven la diferencia. El problema muchas veces es el seguimiento. A veces no hay nadie que les ayude a seguir caminando, porque uno es testarudo, hermano, es necio.
Uno es problemático. Por naturaleza misma, él lo es así, pero si no hay nadie quien nos dé el seguimiento, por eso existe el discipulado, por eso existe el compromiso de no solamente ser de bendición, sino aterrizar y concretar lo que Dios quiere hacer en la persona. Es bueno preocuparse por los demás, pero es mejor concretar la obra de Dios en los demás. La única forma, hermanos, de que Cristo y el poder de Dios llegue a las personas es por medio de la predicación del Evangelio. Así es que Simón se acerca a Pedro y le dice, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero. Hay veces que nosotros como hijos de Dios o como personas que, porque aquí Simón ya estaba convertido, pero es que estamos medios chancochamones y no entendemos la obra de Dios. Y se confundió Simón, creyendo que haciendo las cosas como el mundo las hace, podía obtener lo que Dios tenía. Ahí está el punto de lo que se dice de que el poder de Dios es gratuito. La obra de Dios es gratuita. Tienen que discernirse y entonces poder ver más allá de lo que hay en la persona. ¿Sí? Hasta con nosotros mismos. Yo siempre quiero ser de bendición para ustedes. Siempre. Y mi interés es que ustedes salgan bendecidos siempre. Pero yo tengo que ver qué es lo que Dios me revela
lo que hay en el interior del corazón de la persona. Y hay veces que lo que Dios me dice no se lo tengo que decir inmediatamente, pero sí tengo que ir caminando hacia lo que Dios me ha revelado. ¿Sí me explico? Es lo mismo que usted tiene que hacer y tiene que iniciar. Señor, ayúdame en esto. Señor, revélame qué es lo que hay en el interior y detrás de lo que se está haciendo de esta situación. Ayúdame. Y cuando Dios nos revela y nos da, entonces tenemos la capacidad de poder también tener nuestro corazón correctamente. Porque nos da discernimiento y a veces nos discierne también a nosotros. Sí. Una vez, no recuerdo quién dijo, oye, ¿para qué vas al penal? Ahí hay puros sinvergüenzas, asesinos, rateros, violadores. Vas al penal a hablarles de la palabra. Ni te pagan. Discúlpame, pero yo no voy por dinero. Yo no voy por dinero. Voy para ser de bendición para ellos. Llevarles el evangelio. Y si uno o dos son tocados por Dios y sus vidas son transformadas, como tengo aquí en mi celular a un hermano que ya salió del penal, que toda su vida ha estado en el penal, creo que ya se lo dije, no recuerdo. Toda su vida había estado en el penal. Y cuando le explico acerca de la maldad del corazón que hay y cómo le echamos la culpa a los demás, dice, hasta ahora me cae el 20, porque he estado toda mi vida en el penal. Y aceptó a Jesucristo y Dios le ayudó a cambiar su vida y dijo allí, hizo una promesa, jamás volveré a tocar otra vez mi pie, el penal, si no sea para venir y bendecir a estas personas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer tenemos que discernirlo. Porque muchas cosas se nos presentan muy, muy bonitas, pero tenemos que discernirlo. Y entonces haremos las cosas con paso firme. ¿Cómo se logra esto? Con esto termino. ¿Cómo se logra esto, discernir? ¿Cómo se logra esto de ser de bendición verdaderamente para las personas? Lo primero que yo tengo que luchar o entender bien es de que debo permitir que mi vieja naturaleza sea vencida por el Espíritu Santo. Si todavía estoy agarrado con mi vieja naturaleza, va a ser complicado discernir. Va a ser complicado porque mi vieja naturaleza me va a distraer. Mi vieja naturaleza va a provocar en mí celos, iras, contiendas, enojos, maldicencias, envidias, vicios, hechicería, brujería, lascivia y todos los problemas sexuales que hay. Entonces, lo primero que yo debo hacer es permitir que el Espíritu Santo me ayude a vencer mi vieja naturaleza. Definitivamente que no hay alguien que haya vencido en totalidad. No se confunda, no estoy hablando de perfección. ¿Sí me estoy explicando? Estoy hablando de que el Espíritu Santo domine, me ayude, me avise, me fortalezca a que mi vieja naturaleza sea vencida. Cuando eso sucede, un enemigo que me distrae es quitado y entonces puedo ver en la persona lo que Dios quiere hacer.
Porque si se para delante de mí una persona que me ha hecho daño, y entonces el odio y el rencor empieza a surgir en mi vida, ya no me va a dejar ver lo que Dios quiere hacer en la persona. ¿O sí? Pero si Dios me permite y el Espíritu Santo me ayuda a vencer mi vieja naturaleza, que el odio y el rencor no surja, sino que yo pueda tener la entereza y la capacidad de poder ser libre de mi vieja naturaleza para poder ver lo que hay en la persona, entonces voy a darme cuenta cómo puedo ser de bendición y ayudar. Lo segundo que muchas veces lo hemos dicho son las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales son importantísimas. El famoso Boaz, un hermano del Instituto Boaz. Las prácticas espirituales son básicas, hermano. Si dejamos nosotros de orar, si dejamos nosotros de leer la Biblia, si nosotros dejamos de ayunar, si dejamos de servir, tiene que haber un balance en esas cuatro, hermanos. Tiene que haber un balance en esas cuatro. No podemos cargarnos solamente a la oración, o solamente a la lectura bíblica, o solamente al ayuno, o solamente al servicio. Porque a veces que nos pasa así. A veces que nos enredamos tanto en servir a los demás que se nos olvida el devocional nuestro personal. Y a veces a los líderes, y a eso nos sucede mucho a los líderes, porque estamos tan enredados nosotros en el servicio que es más prioritario el servir a veces que poner un momento de oración. Claro que muchos de nosotros hemos buscado opciones, ¿verdad? Y hemos entendido otras cosas, que para orar no se necesita estar encerrado en un cuarto oscuro. Podemos orar en la calle, podemos orar en el camino, ¿verdad? Hemos aprendido que no necesitamos cerrar los ojos y un montón de cosas que nos ayudan para a completar lo que yo le digo, lo que yo le llamo estar conectado 24/7. Estar conectado 24/7. El ayuno es importantísimo. Por eso, aunque el ayuno bíblico es de 24 horas, de 3 de la tarde a 3 de la tarde, es importante que veamos que podemos empezar con otros tipos de ayuno que hay. Ayuno de Daniel, ¿sí? que es puras verduras. ¿Sí? O sea, comer puras verduras, dejar la carne. O el ayuno médico, ¿sí? Que son toda la mañana hasta la 1 de la tarde. Por algo se tiene que empezar hasta que entendamos que no nos va a pasar nada. Le digo esto porque yo pensaba que me iba a morir. ¿Ah? Cuando alguien me dijo, hermano, tienes que ayunar. Oye, no, no me voy a morir. Entonces, y sí tenía miedo, le voy a decir. Estaba acostumbrado a tener las 3 comidas diarias, desayuno, comida y cena. Y se me hacía que si alguna de las 3 fallaba, ¿verdad? Iba a azotar al siguiente día. Llámele como le llame, inocencia, ignorancia, gula, no sé cómo le quiera llamar usted, pero es una realidad para muchos de nosotros. Pensamos que no lo podemos hacer. Y tenemos que empezar, hermano, a entender que nuestro cuerpo no nos debe gobernar. ¿Sí? Y entonces así empezamos con el ayuno. Es una práctica espiritual de gobernar con el espíritu nuestra naturaleza humana. ¿Ok? Cuando usted practique esas cosas, porque lo que más le estorba, nos estorba para entender y comprender cómo puedo ser de bendición para los demás, es precisamente mi vieja naturaleza, hablando ya de mi forma natural, pero en la forma espiritual debo yo ser practicante
las prácticas espirituales. Así es que, hermanos, tú y yo hemos sido llamados para ser de bendición. Dile a tu hermano, tú eres bendición. Tú eres bendición. Yo les digo a ustedes, hermanos, somos bendición. Somos bendición. El diablo siempre va a querer destruir eso para inutilizarnos. Pero siempre recuerda, somos bendición. ¿Sí? Hay que permitir, volvemos a lo mismo, hay que permitir que el Espíritu Santo nos ayude a discernir para poder entender lo que hay que hacer. Y entonces vamos a poder despertar en los que están a tu alrededor una vida de gozo y de bendición. Amén. Puestos sobre sus pies, vamos a orar y vamos a decirle, hermano, mis hermanos, vamos a decirle, Señor, quiero tomar mi lugar de bendición, Señor. Y al final vamos a estar cantando ese hermoso himno de cómo Jesús fue de bendición para aquella mujer de flujo de sangre. Y que ella dijo, si tan solo tocar ese manto, ella sabía que la bendición estaba allí. Y así, Señor, debemos ser nosotros. Las personas tienen que saber que nosotros somos bendición. Y aunque mucha gente se acerque solamente por acercarse, porque la gente lo empujaba, lo agolpaba, pero solamente una persona entre la muchedumbre recibió la bendición que necesitaba. Y entonces tú, Señor, dijiste la palabra clave. Alguien me ha tocado porque ha salido virtud de mí. Y las personas no sabían, Señor, lo que tú estabas diciendo. Porque pensaban jóvenes de toques, no estaban viendo a una mujer llena de fe que acercó por la parte baja, por las piernas, buscando solamente, no que orases por ella, Señor, sino solamente con tocar. Señor, nosotros queremos ser de bendición. Ayúdanos, Señor, porque mucha gente solamente ve lo material y quiere ser bendecido en lo material, pero lo más importante es lo espiritual, porque lo espiritual libera, y no solamente de nuestra alma, no solamente de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, sino también, Señor, nos trae sanidad a nuestro cuerpo, Señor. Así es que, mi Dios, aquí estamos. Ha sido plasmada esta parte bíblica para que nosotros veamos que somos hombres y mujeres de bendición para los demás. Permite que podamos discernir. Espíritu Santo, ayúdanos en esto. Mis hermanos van a iniciar este proceso de distinguir, de poder identificar tu presencia, tu voz, tu dirección, Señor. Y yo te ruego, Padre, que te muestres en forma sobrenatural en tus hijos. Porque esto que va a suceder no se trata de adivinación, ni se trata tampoco de intuición, sino se trata de dirección de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Así es que, mi Dios, lo sobrenatural tuyo, ponlo en nosotros y revela en nuestra vida lo que los demás necesitan para ser bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.